Que a diferencia de otros grupos católicos, y lo tengo que decir, nosotros hemos centrado nuestra vida aquí, en la Biblia, en la tradición de la iglesia, en las historias de los santos, en su vida, pero partimos de aquí. ¿Y por qué? Porque creemos que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios transforma el corazón del hombre. Y si se ponen ustedes a ver, desde el Génesis hasta el último profeta, todos han sido pecadores, a excepción de Jesucristo, pues, ¿no? Y la Virgen María. Pero en su mayoría, todos, desde David, Salomón, Ezequiel, Ezequías, todos han sido pecadores. Y todos han tenido no una oportunidad, han tenido miles de oportunidades de salir adelante, miles de oportunidades de superar sus propios pecados. Entonces, cuando hablamos de no entierres lo que Dios puso en ti, estamos hablando de algo no material. Estamos hablando de dones. De dones. El señor que entró es abogado. Yo no sirvo para abogado. Yo no tengo el don de ser intercesor o abogar por alguien en un tribunal. Se lo puso a él. Usted tiene una fábrica, tú tienes un restaurante, tú tienes bienes raíces. Nadie puede hacer algo igual que otro. Y si tenemos un talento que Dios ha puesto automático, infuso en nosotros, la pregunta es, ¿cómo tú lo estás administrando? Porque tenemos que ser claros, queridos hermanos, la desesperación que hay en nosotros, en nuestras vidas, muchas veces nace de que usted no está empleando bien sus dones. Muchas veces nosotros como hombres nos dejamos llevar por la envidia del otro. ¿No se han dado cuenta que muchas veces, ¿por qué escogí ser, ojo, con todo respeto, ¿por qué escogí ser abogado si a ser agente da más billete? ¿O por qué soy comerciante si ser banquero da más billete o ser churquero da más billete? Siempre estamos preguntándonos por qué yo no tengo lo que tiene el otro, ¿verdad? O por qué no me hice lo que hizo el otro. Y creo que todos los hombres nos cuestionamos eso, todos los días, porque siempre vemos a alguien que quizás nos supera. Ahí vemos algo importante, cómo el diablo y tu propia concupiscencia hace que tú entierres lo que Dios te dio. Ejemplos, voy a poner un ejemplo. Esa pobre persona que a veces vemos en una carreta vendiendo fruta, uno dice, pobre persona. ¿Por qué? Porque no está como tú en un carro con aire acondicionado. Pero tú no sabes si el Señor lo puso ahí para servir a un barrio, para abastecer de fruta. ¿Por qué le dices pobre? Si está alimentando familias que viven cuadras tras cuadras. No es un pobre hombre, está empleando bien su don. Porque si él quisiera ser otra clase de persona, con el don que Dios le dio, le va a ir mal. Y la frustración de nosotros nace ahí. ¿Por qué yo hago esta aclaración? Porque invocamos al Espíritu Santo hace un rato, sabemos que está en nosotros en este momento, se está moviendo dentro de nosotros y nos está diciendo por dentro, hey, despabilate. Porque nosotros, más allá de ver lo que dice la Biblia con respecto a los talentos, es que ustedes se hagan una autopregunta. ¿Yo sigo envidiando a alguien? ¿Sigo inconforme con el resultado de mi vida? Y no me he preguntado a mí mismo y preguntado al Señor al mismo tiempo, ¿qué don tengo yo? ¿Qué hago bien en la vida? ¿Para qué sirvo? Pongo un ejemplo en las mujeres. Hay mujeres que son excelentes madres de familia y madres de sus hijos, pero son pésimas empresarias. Hay mujeres que son buenísimas empresarias, pero no son madres presentes en su hogar. Pero por eso no significa que son madres malas, ¿no? Quizás una madre 100% en su casa le va a dar 24 horas de atención a su hijo. Hasta incluso durmiendo se levanta, va a estar la madre atendiendo a su hijo. Y una madre que trabaja 10 horas al día, 8 horas al día, va a su casa a las 6 de la tarde y ya el hijo o fue cuidado por su abuela, por su suegra o por el empleado de la niñera. Quizás esa madre pasará con él 3, 4 horas hasta que lo hace dormir. Eso no lo hace mala madre. Quizás esas 4 horas que pasó con su hijo son la calidad que Dios quiere que le dé. Y no se hable de las madres que quedan solteras o son madres solteras porque el papá los abandonó. ¿Cuántos casos conocemos de madres que han sacado a sus hijos adelante siendo solas? Y se dicen que son padre y madre, ¿no? Yo siempre he dicho que eso no existe, no puede ser padre y madre. Pero quizás hizo un esfuerzo para reemplazar la figura paterna. Entonces, es muy importante que un hombre de San José sepa dónde está empleando sus dones. El Señor es músico cantante,
tiene un don espectacular, todos lo escuchamos y lo conocemos. Y con él hemos conversado. No puedo contar todo lo que hemos hablado, pero él sabe que su don es ese, y cuando ha intentado ir por otro lado, no te va bien. En algún momento quiso abrirse de su vocación y Dios lo ubicó otra vez en lo mismo, y está en su línea. Entonces, claro, si se compara quizás con un músico que se ha dedicado la vida, y solo que te pongo de ejemplo, Santiago, a un músico como él era antes, era secular, tenía banda musical, hacía billete. Pero si él, o sea, si se compara contra ese músico, obviamente se va a sentir frustrado. ¿Y qué es lo que le va a decir el enemigo? Eres un cojudo, ¿verdad? Sin embargo, sigue fiel en su vocación, sigue sirviendo en la iglesia y vemos todos que el don que él tiene no lo ha enterrado. Sobre que lo ponga con hombres de aquí, porque es lo mejor. Entonces, vemos en la figura de San José un personaje bíblico que fue real, existió, que fue elegido para ser carpintero y fue elegido para ser padre adoptivo de Jesucristo. Fue elegido para honrar a una mujer que iba a ser lapidada si la denunciaba ante la comunidad judía de la época. Tres cosas fuertes. Carpintero en su época. Él pudo haber elegido ser político, ser parte de la corte imperial, o sea, pudo haber elegido otros caminos. Pudo haber sido navegador, pudo haber sido vendedor de frutos en los mercados, o sea, tantas cosas que en esa época pasaban, ¿no? Pescador. Sin embargo, él dijo, no, mi profesión es ser artesano, y los libros dicen de historia que San José no solo pudo haber sido artesano, también tuvo que haber trabajado en roca, arquitecto, se habló de muchas cosas de él. Y entonces, cuando vemos a este San José, que aceptó lo más duro, que creo que ninguno de nosotros está preparado, dejar el orgullo a un lado y decirle al Señor, voy a hacerme el tonto, yo no voy a decirle nada a nadie respecto a María, que en sueños un ángel me dice que está embarazada del Hijo de Dios, y en silencio él dijo, voy, avanzo. Dos, vemos un hombre que sin tener espada, machete, cuchillo y peor armas de fuego, que en esa época no existía, cogió un camello o lo que sea que haya cogido y se fue de Israel a Egipto cuando el famoso Día de los Inocentes. Si él no tomaba esa decisión, Cristo hubiese muerto esa noche, si no se iba a Egipto. Un hombre valiente que aceptó la misión de Dios con los dones que Dios le dio. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas, queridos hermanos? Tenemos que reconocer el pecado que el hombre sufre. El primero es la lujuria, el exceso de placer, la comodidad, la soberbia, el ego, el deseo de ser famoso, el deseo de ser poderoso. A todos nos ataca el mismo o los mismos espíritus o las mismas malos ejemplos que a veces vemos en mucha gente. Ni medio alcanzamos un poco de prosperidad, ya no queremos trabajar. Ya queremos que alguien nos haga las cosas que usted estaba indicado a hacer. Usted tanto le pidió al Señor un negocio y lo tuvo, y comenzó de uno, no de cero, de uno. Comenzó de uno, y el negocio ya llega a tantas cifras, ya estoy cansado, ya me quiero jubilar, y quiero que mis empleados hagan el trabajo por mí. Cuando usted es el más indicado a cuidar lo que Dios le ha regalado, porque es un regalo. Entonces, cuando nosotros no nos damos cuenta de que estos espíritus nos contaminan y comienzan a llevarnos hacia el pecado, ¿qué es lo que pasa ahí? En Job, capítulo 5, si mal no me equivoco, dice que Dios da y Dios quita. Y cuando hablamos de Dios da, Dios quita, no estamos hablando de cosas materiales simplemente. Estamos hablando de esa inteligencia que Dios te dio desde que naciste. De esa inteligencia que Él te aumentó mientras fuiste creciendo y esforzándote. Ese talentos que te dio para que te muevas en tu profesión, en tu negocio, en tu emprendimiento. Esa mujer que Dios te regaló para que te ame. Esos hijos que son tu motor para vivir. Ese San José que ahora tienes como figura de hombre y varón de Dios. Cuando nos dedicamos al pecado, a tener amantes, a criar hijos ajenos, a robar, a estafar, a mentir, a perjudicar y creer que nadie se da cuenta,
comenzamos a vivir doble y triple vida. ¿Cuándo de ustedes o quién de ustedes ha conocido a alguien que practicando eso, yo he conocido gente que ha estado aquí, en todos sentidos, socialmente, económicamente, y comenzamos a enterarnos que esta persona cayó quizás en la adicción a las drogas, porque incitó al placer, conoció a chicas cariñosas, ¿verdad? Y comenzó a mantenerlas, comenzó a hacer transferencias por pichincha, ¿verdad? Papito, regálame $20, toma, mándame una foto. O sea, perdóname, o sea, estamos hablando, por eso somos hombres, es real. Y usted comienza a desperdiciar lo que Dios le ha regalado. Cuando comenzamos a caer o caminar en esos terrenos tan, pero tan movedizos. De esa forma usted comienza a enterrar sus talentos, querido hermano. Por eso es tan peligroso pecar. Ojo, pecar y hacerlo estilo de vida, porque todos pecamos diariamente. Por algo Dios, Jesucristo nos regó el sacramento de la confesión, que podemos nosotros reconocer nuestras miserias, pedir perdón y decirle al Señor, levántame. Y la Escritura lo avala. Dice la Escritura que no hay un justo que pida caridad. Un hombre justo ante Dios jamás pide caridad. Siempre es levantado, se cae 7 veces y se levanta por las mismas. Porque un hombre que siempre está pidiendo a Dios ayuda, 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 Dios no lo va a dejar caído. Así usted tenga todas las miserias, así usted tenga todas las debilidades que tenga, así usted tenga que luchar contra todo. Ahí está el Señor ayudándonos y respaldándonos. Entonces, queridos hermanos, ya llevamos 27 minutos. Nosotros tenemos que hablar de este miedo que muchas veces lo tenemos infuso, este miedo a no hablar. Cuando yo hablo hablar es que no queremos hablar con el Señor. No hablar en público, no, este miedo a hablar frente a un santísimo. Este miedo a no hablar en un confesionario con un cura que no me ve. Y uno tiene miedo, me reconocerá la voz porque es mi pana. No, perder ese miedo, porque donde usted habla de sus pecados, donde usted habla de esa ayuda que usted necesita de Dios, el demonio corre. El demonio no puede molestarte, no puede seguir influyendo en ti, porque es lo que quiere que tú entierres los dones del Señor. Él quiere que tú entierres los talentos que Él te dio al nacer y que te siguió aumentando mientras tú fuiste fiel. ¿Quién de nosotros a veces no se nos escapa una mirada con una chica bonita? Nadie puede decir que no. ¿Quién de nosotros, cuando está en redes sociales y de repente, ¡pum!, apareció una mujer semidesnuda? Y uno se queda ahí, ¿qué hago? No, ¿verdad? Te quedas ahí. ¿Usted cree que el Señor lo va a usted condenar porque usted vio esa foto? No, el Señor va a ver. Y le pone like, le pone corazón. Le pone corazón. Entonces, pero tú crees que el Señor va a permitir y te va a dejar solo porque caíste, que digas, al menos dijiste, qué chica más bonita, qué lindo cuerpo, ¿no? Y ponerse otras cosas más en esta reunión, ¿no? Pero claro, pero tú crees que esa es el problema de uno es que dice, uy, ya pequé, el Señor ya no me va a perdonar y ¿sabes qué? Me gustó esta vaina y la seguí y le escribí por interno. O sea, esa es la gran diferencia de no caer. O sea, el que nosotros tengamos una caída no significa que es traición. Esa es la gran diferencia. La traición es si usted vuelve a un estilo de vida su pecado y usted cree pasarse de listo que Dios no lo está viendo. Ese es el error de un cristiano que cree que Dios no lo ve. Oh, no estoy hablando de un Dios de ira, no estoy hablando de un Dios de venganza, estoy hablando de un Dios de amor y misericordia. Así como usted trata a sus hijos, yo trato a los míos. Todos hemos pasado por lo mismo. Un hijo se porta mal, claro, tú lo corriges, quizás te pasas un poco de la mano en la corrección, pero pasan, en mi caso, 2 días y yo quiero a mi hijo que vuelva otra vez a que salga adelante. Esa personalidad que tenemos nosotros como padres es la persona que tiene Dios en el cielo con nosotros.
Somos sus hijos y quiere lo mejor de nosotros. Entonces, cuando hablamos del miedo a la acción, estamos hablando justamente que reconozcamos que ese miedo que usted tiene, si usted le da poder a ese miedo, difícilmente Dios va a poder ayudarlo a que usted use bien sus talentos. Difícilmente Dios le va a ayudar. Entonces, cuando hablamos de esto, puede ser que nosotros estemos enterrando una capacidad, una oportunidad de negocio. Y les pongo un ejemplo. Escuché a un pastor evangélico hace poco, que no recuerdo el nombre, y me gustó lo que dijo en su show, porque la mayoría hacen show, pero como dije, Dios puede utilizar a cualquiera para dar una palabra, un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio. Dice que en la India la gente se muere de hambre, pero las vacas pasan al lado de ellos. Repito, en la India la gente se muere de hambre, pero las vacas que están gordas, llenas, que comen harto pasto, pasan al lado de ellos. ¿Y por qué no las usan para alimentarse cuando Dios dijo que la creación está a nuestra disposición? Porque son vacas sagradas, son diosas, son dioses. Mire cómo esa creencia limita al hombre a no ser bendecido, a no usar la bendición. Usted puede estar enterrando una oportunidad porque su creencia es que yo no me merezco esto. Yo soy limitado. Yo no estudié para esto. No tengo credenciales para tal cosa. Yo no puedo. Y lo tenemos en automático, ¿no? Porque, con todo el respeto, y voy a hacer toda la gran diferencia, que una vez un cura me lo explicó, usted no puede hacer de la pobreza una virtud. Ojo con eso. Hablo de la pobreza material. La pobreza de espíritu es la que Dios quiere de usted. De que usted no se enaltezca, que usted no se vuelva soberbio, que usted no diga, yo puedo solo porque yo soy ingeniero, abogado, masterado, tengo plata en el banco. Eso no le sirve a usted. Que yo tengo un máster, soy gerente en tal lado. Eso a usted no le sirve. Eso no le sirve. Entonces, cuando hablamos de la pobreza, es de que el hombre de San José, el hombre católico, tiene que ser un hombre próspero. Y cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando de que sea rico o que tengas 8 cifras en su cuenta bancaria, no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de ese emprendedor que quizás tiene una tiendita y tiene un empleado. Ese man ya es empresario, porque ya está dando trabajo. Ya está compartiendo lo poco o mucho que gana con un empleado. A eso me refiero yo. A eso es lo que se refiere de que nosotros no podemos creer que ser pobre y porque Dios me quiere pobre, entonces Dios se acerca más a mí. No, señor. Usted puede tener dinero en el banco, usted puede ser un hombre poderoso económicamente, pero si usted tiene humildad en el corazón, Dios va a estar con usted. Y Dios le va a dar sabiduría y guía para que usted siga administrando los bienes que Él le dio. Esos bienes materiales o bienes invisibles. Llámese inteligencia, llámese capacidad. Entonces, cuando hablamos de que podemos estar entrando en una oportunidad, también podemos estar enterrando la experiencia. Podemos estar enterrando liderazgo, tu matrimonio. ¿Cuántos de nosotros muchas veces creemos que ya nuestra mujer ha cumplido un ciclo y ya nos aburrimos porque es lo mismo, lo mismo, lo mismo? Y muchas veces yo he escuchado, no lo digo aquí por si acaso, lo digo porque he escuchado en otros matrimonios, Arturo, yo no dejo a mi esposa, es porque ya tengo un patrimonio con esta man. Y si me divorcio y después viene otro man a disfrutar lo que he hecho yo con ella. O sea, perdóneme, qué feo es escuchar a un hombre hablar así. O sea, está por obligación. Está por obligación. Entonces usted está entregando su matrimonio sabiendo que su matrimonio fue el inicio de la bendición. Ese matrimonio es el que permitió que usted tenga lo que tiene hoy en día para administrar, porque no es suyo. Usted se muere y no se lleva nada. Hablemos de la profesión, hablemos de esa capacidad para ayudar a otra persona. A veces, cuando entramos un talento, es porque viene alguien y te pide un consejo y tú crees que no estás en la capacidad de hacerlo. Desde ahí ya estás limitado, ya te estás limitando.
Porque si usted se da la vuelta un rato y reza un Padre Nuestro y le dice al Señor, ayúdame a ayudarlo a este cristiano, Dios te va a dar la fuerza y las ideas para que lo ayudes. Porque es fácil decir, hermano, yo no estoy preparado, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no soy motivador, no soy coach. Llama a este man, porque yo me siento imposibilitado. Claro está que si uno está con problemas y no estás, digamos, con paz, no puedes ayudar a alguien. Pero si tienes la paz, la tranquilidad y te puedes dar el tiempo de ayudar a alguien que con tu testimonio le puedes cambiar su vida o sus decisiones, eso es enterrar un talento. Entonces, vamos a leer un ratito, no sé malito, ¿quién me puede ayudar en el Evangelio, por favor? Sí, déjame estar seguro. Mateo 25, se me olvidó. 14, 30. No seas malito. Desde aquí hasta el 30. Despacio, por favor. Vale, despacio. Por favor, presten atención. La parábola de los talentos. Como un hombre que al partir de viaje llama a sus propios siervos y les confía sus bienes. Y al primero da 5 talentos, al otro 2, al tercero 1. A cada uno según su capacidad, después se marcha. Luego, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 solo hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y les pide cuentas. Se presenta el que había recibido 5 talentos y ofrece otros 5, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira otros 5 que he ganado. Dícele su señor: bien, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, yo te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó a su vez el de los 2 talentos y dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira otros 2 que he ganado. Dícele su señor: bien, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se acerca el que había recibido 1 talento y dice: Señor, sé que eres hombre duro y quieres cosechar donde no has sembrado y recoger donde no has echado. Por temor fui y oculté en la tierra tu talento. Ahí tienes lo tuyo, contestándole su señor: siervo malo y perezoso, sabías que quiero cosechar donde no sembré y recoger donde no eché. Debías pues haber llevado mi dinero a los banqueros y a mi vuelta habría recibido lo mío con rédito. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene se le quitará, aún lo que no tiene. Y al siervo inútil, arrojadlo a las tinieblas exteriores, allí será el llanto y el crujir de los dientes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí podemos ver, ya vamos a dar espacio a las intervenciones de ustedes. Podemos ver algo interesante, ¿no? El Señor le da un talento a uno, otro talento a otro y otro a otro. Y pone como ejemplo 3. Y le pone una medida a uno diferente al otro. Y sin embargo, uno, por pereza, por miedo, enterró su talento. Cuando llegó el dueño del oro y la plata, le pide cuentas. Y ese le dice: por miedo, porque tú eres un jefe duro, me dio miedo y yo preferí cuidar lo tuyo y lo enterré. Y ahí está la respuesta de Dios Padre. Siervo inútil, váyase a las tinieblas. O sea, y
¿Cómo vemos reflejado eso hoy en la sociedad? Gente vaga, perezosa, frustrada, quebrada, cobarde, arrinconada, marginada, víctimas, son víctimas de todo. Todo y cada uno de ellos tiene un verdugo a quien le echa la culpa por su fracaso. ¿Se dan cuenta? Esas son las tinieblas que Dios habla, no las tinieblas que nos ven de las películas de terror, por si acaso. Esas tinieblas de que la gente esté ve gente joven o semijoven, con títulos, con un pasado interesante, pero no se tiró al abandono. ¿A qué me mantengan mis hijos, mi mujer, o vivo de la caridad de mis panas, un cafecito? ¿Sabes que ya no me complico la vida? No, porque tengo que andarme estresando por un negocio. Y, hombre, y gente brillante. Yo conozco gente brillante que no quiere emprender nada, no quiere buscar trabajo. Hace poco alguien muy cercano a mí pidió trabajo, lo recomendé, le ofrecían $1,600. Tenía 6 años buscando trabajo, 3 hijos. No, hermano, yo valgo 2.500. Le digo, hermano, pero tienes algunos años sin trabajo. Ahí tienes, puedes escalar, es una multinacional. No, hermano, ¿sabes qué? Dile 2 lucas. O sea, ¿cómo puedes tú ayudar? Pues, entonces, a eso se refiere el Señor, echado a las tinieblas. Gente que no quiere esforzarse, no quiere ser humilde y quiere que el Señor, porque tiene un masterado y tuvo un buen trabajo antes, entonces ese hermano merece comenzar desde abajo. O sea, a eso nos lleva este pensamiento. Entonces, como para darle paso a a esta charla, me encantó el resumen que hice yo con el padre Fernando, que él dice, bueno, llegamos a la conclusión que Dios no te pide resultados idénticos, te pide fidelidad. Y esto va de la mano con lo que hace un rato reflexionamos, la envidia. O sea, unos fueron elegidos para dar más fruto en esta tierra, otros menos. Y si nosotros nos centramos o nos paramos en esta reflexión, usted puede estar tranquilo, porque eso, que usted produzca menos dinero que otro, no lo hace menos. Ante Dios no nos hace menos. Quizás en ese poquito que Dios está confiado, Dios está feliz de verte que no robas, pagas tus impuestos, das trabajo, respetas las leyes, aumentas el salario cuando tienes que aumentarlo, pagas el IES, con lo poco que recoges no te vas a comprar ropas de marca, buscas ropa sencilla, le das prioridad a la educación a tus hijos, ¿verdad? Eres disciplinado, te esfuerzas por no gastar más allá de la cuenta. Entonces yo creo que ahí está la gran diferencia entre ese católico que entierra en vida sus dones y el que dice, no, yo voy a salir adelante con mis dones. Si yo tengo capacidad, salud, inteligencia, sabiduría, soy avispado, soy audaz, soy entregado, entrador, tengo fe. ¿Cuándo alguien que tiene esas capacidades, usted lo ve chiro? Es difícil. O sea, que lo veamos que se muera de hambre con esas capacidades. Es difícil. Aunque esté endeudadísimo, pero sale adelante. Yo he visto muchos casos así. Y lamentablemente, tengo que decirlo, nosotros como hombres proveedores necesitamos ganar dinero. Pero no para nuestras vanidades, para mantener a nuestra familia, nuestros hijos, pagar el seguro médico, pagar la hipoteca, pagar el arriendo, si es que alquilamos casa, pagar los servicios básicos, el internet, por eso te digo, la educación, la medicina que está tan cara, o sea, la familia mismo. Entonces, insisto, esto es un llamado a que nosotros veamos en San José a ese varón, hombre de verdad, porque nació varón, pero se hizo hombre. Y es una pregunta que se les dejo a todos ustedes y cada uno contesta. Usted es varón porque tenemos genitales masculinos, pero usted se hizo hombre. ¿Se está convirtiendo en un hombre o cree que ya es un hombre y no necesita más de hombría? Porque hombre también es decirle no a las tentaciones, ¿no? Hombre es decirle no a una chica bonita que está reconstruida
y que te viene a buscar porque tienes plata, pues, ¿no? Porque le vas a dar un billete o porque le vas a invitar a comer bien a él y a sus amigas. Hombre es decir, no, te equivocaste, yo no soy eso. ¿Qué quincena o utilidades? O sea, decir no, decir, o ser un hombre es decirle a tu esposa, hoy no podemos porque estamos gastado mucho, tenemos que disciplinar la casa, los gastos. Eso es mi ser hombre. Claro, que no llegar al extremo, ¿no? De ser egoístas y llegar a ser miserables, tampoco así. Pero estamos, ¿ah? O sea, de ser hombre de verdad. Entonces, claro, somos todos varones porque así nacimos. Nos llevaron al registro civil sin saber y este es hombre, este es varón. Bueno, hombre, ¿no? Masculino, pero masculino. Pero hombres, no son todos. Yo conozco gente mayor que nosotros que todavía se comporta como un niño. Inmaduros, que creen que la vida les debe todo. Que porque tú eres pana del man y fuimos al colegio, tú tienes que la obligación de apoyarle a tener su teléfono porque éramos pan de colegio. Son niños que aún siguen pensando como niños de colegio, no son hombres. Lo que tú quieras para escoger. Eso, queridos hermanos, los escucho. Por favor. Una vez me llamó, un hijo de 18, 20 años. Me dice, Pepe, quiero que hagas una iglesia, me dice, un sector bastante modesto. Mira, ya cómo no. Pero una cosa es los clientes que uno tiene, que uno trabaja con la plata de otro, la construcción, o sea. Otra cosa es ir. Cuando yo fui me paré en ese video, eso era una clavachita, no había nada, o sea, eso había hecho una capilla ahí a la necesidad de ellos, pero era una clavachita. Y yo le digo, padre, ¿qué quiere que haga aquí? Quiere que haga una capilla. ¿Cuánto hay de niños que pueda poder arrancar? Oiga, ese día, por ese día, yo me llené de mucho. O sea, fíjense que teniendo una experiencia y todo, ese día me sentí tan chico que me fui a lecturas de santo. O sea, siempre estaba yo metido por las cosas de Dios, pero esa vez me estaba tan me he dedicado solo a trabajar. Y cuando me llama, llega un padre que me dice hay que hacer la capilla. Bueno, para no largar el cuento, yo le presento un poquito al padre. Y digo, esto cuesta, no me acuerdo, estaba pobre de 30 mil, no recuerdo mucho. Pero me dice, muy bien, Pepe. Ah, ¿cómo? Y el anticipo. Bueno, empecé por eso, por su mío. Entonces me empecé a dar cuenta de algo que yo no había visto. Las personas que vivían ahí. Es ahí donde Dios me mandaba. Yo sabía que yo podía hacer, pero ¿cómo lo iba a hacer? No sabía. Y es cuando empecé a tratar a las personas y me di cuenta de que estas personas de pobres no tenían nada, eran demasiado buenos. Era que me sentí tan bien que ellos me comenzaron a hablar, ellos me motivaron. Y si vamos a hacer esto, es Dios. Porque me motivó tanto que me dan su bingo. Que ese bingo nos ganamos $10,000. ¿Cuánto gastó la gente? Nada. Yo moví muchas fichas y cada ficha que movía me encontré con un amigo X, ingeniero. Digo, ayúdame, necesito un premio mayor para esta gente. Entonces lo llevé, acompáñame para que vea. Entonces él también se quedó y me dijo, Pepe, esta es mi oportunidad. ¿Por qué? Tú sabes cómo soy yo desgraciado. Aquí quiero ayudar a las personas para que Diosito para que se les perdone. Y él no fue el único.
Si quiero unas 10 personas, me dieron regalos. Y decía gracias a mí. Bueno, hicimos una capilla que para el sector era una mansión. ¿A qué voy? Que cuando Dios nos llama, y nos llama las cosas que no estamos acostumbrados, ahí es que nos están midiendo. Creo que eso fue, a partir de ese momento, cambió mi vida. Aquí, una clínica. Entonces viene, cuando me dicen, llama por teléfono abajo, mi esposa dice, pero aquí hay como 20 personas afuera. Yo no sé. El doctor había prohibido las visitas. Cuando lo veo, eran estas personas de esa cooperativa que habían ido a abrazarme, que decían, ingeniero, ustedes es nuestro evangelista. Venimos aquí, rezaron ahí un rosario en la misma clínica antes que empiece la operación. ¿Sí? Tremendo. Será algo maravilloso, pero digo, esos son los regalos que uno tiene en la vida que nos hace cambiar. Y por eso no podemos tener miedo cuando realmente las cosas del Señor nos llaman a lanzarnos, porque sí lo podemos hacer. Amén. Amén. Un abrazo. Y quiero felicitar al hermano por el testimonio. Creo que nos fortalece a todos. Creo que cuando atravesamos momentos difíciles es cuando Dios empieza a movernos. En lo personal, gracias hermano Arturo por el mensaje. En lo personal a mí me llenó mucho, me hizo recordar cosas, me ha hecho reflexionar una vez más en que, bueno, me siento llamado, ¿no? Dios ha puesto un sentimiento, una sensación, algo infuso como lo que está manifestando. Y es algo difícil de quitarme. He intentado, tú sabes, he hecho un montón de cosas como para decirle a Dios no, pero aquí estoy y el llamado es cada vez más fuerte. Entonces estoy trabajando en algo, Dios mediante comentaré, comunicaré más adelante, ¿no? Espero que Dios cumpla ese anhelo de mi corazón, pero les comento, o sea, desde hace unos años atrás, desde que estoy integrando el grupo, me he ido fortaleciendo, he ido encontrando la raíz de mi llamado. Yo pensé que hace unos años dije, bueno, ya sé orar, ya estoy con Dios, leo la Biblia, estoy sirviendo, pero Dios quiere siempre algo más, porque cuando Dios nos enseña a caminar, después de aprender a caminar, pues uno ya tiene que aprender a trotar, después a correr y prepararse para las mejores Olimpiadas. Entonces, en eso estoy, darles ánimos a todos. Creo que les digo, cuando guardamos más silencio es cuando más tenemos que ver dentro de nosotros y exponerlo, decirlo. Siempre hay algo que decir. Todos vivimos una lucha diaria. La conversión es diaria. Los momentos y las oportunidades que Dios nos da a diario son únicas cada día. Siempre tenemos que estar superando tristezas, depresiones, crisis, enfermedad, cualquier mal. Pero es esas oportunidades que Dios nos da y permite suscita ese tipo de cosas, es simplemente para darle gloria a Dios, para que nuestra fe se fortalezca más. Que cuando Dios nos dé la oportunidad y diga, bueno, esto es lo que necesito que hagas, pues lo podamos hacer, a pesar de la crisis, la prueba, la enfermedad, la dificultad. Ahí está el testimonio del hermano. Entonces, yo igual doy gloria a Dios, porque sé que a pesar de que he tenido momentos difíciles en mi vida, Dios me ha levantado y Dios me sigue levantando. Y me sigue dando señales de que quiere algo más.
pero para eso yo tengo que renunciar a mis miedos, tengo que renunciar a mi pecado diariamente y dejar que Dios se haga fuerte en medio de mi debilidad. Eso quería saber. Gracias, hermano. La charla, hermano, Dios nos ha dado talentos a cada uno, cada persona en el mundo, tenemos nuestros talentos y tenemos nuestras cruces. Nos levantamos día a día y nos cuesta, ¿verdad? A veces cuestionamos la fe por las cruces que cada uno tiene que cargar. Pero como Dios nos dio nuestros talentos, también nos dio nuestras cruces y nos ha escogido. Y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, Él sabe qué cruces podemos cargar. Y quiero tomar el ejemplo del hermano. Creo que Dios nos está preparando para hacer un cine con esos hermanos que construir una capilla. Tenemos algo en nuestra vida que construir. Con nuestros talentos. Podrá ser ayudar a nuestra familia, podrá ser ayudar al vecino, podrá ser ayudar a nuestro compañero de trabajo, podrá ser ayudar a nuestra empresa, podrá ser ayudar al país, a la ciudad, a la organización, no sabemos. Pero Dios nos está preparando y depende de nosotros, con nuestros talentos y sabiendo cargar nuestras cruces, poder construir nuestra capilla. En ese miedo, ahí es donde nosotros tenemos que vernos cada uno, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras excusas. Muchas veces nos escudamos para no poder dar el paso adelante, porque tenemos miedo, que fallar. Muchas veces, tú lo dijiste, se cae uno, después de volver a levantarse. Es aquellos muchos empresarios han quebrado. Y luego empiezan y triunfan. Y ese es lo que tenemos que hacer en la vida, nuestros valores. Dar el miedo, dar el paso adelante y lograr el amor. Gracias. ¿Alguien más? Pero, creo que yo soy aquí el más joven. Yo soy el más joven. Yo soy el más joven. Ubícate. Cuando entro por la puerta, me encuentro con ustedes. Me sentí. No, en realidad pensé que me había equivocado. Escúchame, me dijeron, sí, porque sí. Así es como usted. No, pero. Sí me siento bastante intimidado porque yo sé que ustedes aquí la mayoría tienen mucho más experiencia que yo. Yo tengo 26 años. En realidad, gracias a los tigres. Y no, estar entre ustedes, pues sí me da una sensación de como intimidado, porque ustedes tienen mucho más experiencia que yo lo reconozco, pero sí me gustaría compartir con ustedes un poco de mi testimonio. Yo, aún no me dedico, pero sí estoy ya bastante avanzado. Soy estudiante del 9º ciclo de medicina. La presión es alta y como acá el hermano Arturo compartía esto de los talentos, no tengo dificultad en parte de la medicina, pero sí tengo dificultad en realidad. Mi mamá siempre me ha dicho: tienes talentos y eres brillante, pero no me hace más. Y por años he aprendido que
no me hace más que las demás personas, porque todos aquí tenemos una cruz en la cual cargamos. Actualmente yo soy padre, soy papá, tengo una nena, 1 año, 2 meses. Es la luz de mi vida. Yo creo que aquí la mayoría que ha tenido visitas me entenderá. Sin embargo, como les decía, no todo es perfecto. Uno siempre trata de lidiar con sus propios problemas, sus propios pecados. En este caso, mi pecado es la ira. La ira. Responsabilizar a mis padres o en el ambiente en el cual crecí, actualmente no es justificación, porque yo soy un adulto. Y creo que aquí no soy el único que lidia con un problema similar. Nosotros somos hombres que a veces nos dejamos llevar por cómo nos sentimos, por nuestra parte emocional. Y en este caso, a mí este es un problema particular. Últimamente, el talento que tengo en la parte de la medicina se ve opacado por este problema que tengo. Y Dios me ha hecho echar cabeza. Pero Dios me ha hecho tocarme. Mi mamá siempre me ha dicho, tú necesitas ayuda, tú necesitas tratar este problema, pero por la soberbia de que uno piensa que tiene control sobre sus emociones, mayor, hasta que toca fondo. Y en el momento que toqué fondo, tuve que aceptar que tengo un problema. Tuve que aceptar que no tengo el control en mis manos de esto, que necesito ayuda profesional, que necesito la mayor ayuda posible, no solo en la parte profesional, sino también ayuda de Dios. Porque nosotros somos solo seres humanos. Y ha sido fuerte, porque he ido a un profesional, de nombre, fui a un psiquiatra, fui a una psiquiatra. Y escuchar que te diga, ¿sabes qué? No solo necesitas ayuda de psicoterapia, necesitas ayuda también de medicina. Me presenta una cajita, una medicina que yo pensaba que yo sabía lo que me estaba dando, yo sé para qué se utiliza, pero en la parte psiquiátrica también tenía una función. Y el miedo, el miedo que sentí cuando me ponen una caja de medicina para tratar un problema emocional que yo tengo, fue la primera vez que yo sentía que no tenía el control de nada. No tenía el control de nada. Creo que aquí muchísimos han escuchado a su familia decir, ¿sabes qué? Necesitas ayuda. ¿Pero qué decimos nosotros? No la necesito. ¿Para qué? Eso no. Yo sí puedo. Somos soberbios. Somos orgullosos. Somos egocentristas. Tenemos el ego por las nubes, pensando que podemos hacer todo. Y eso es lo que a mí me pasó. Y si alguno no tocaba fondo con eso, pues comparto esta historia mía para que no les pase. Porque yo en este momento estoy luchando por recuperar a mi familia, estar al lado de mi hija, estar al lado de mi mujer, que me perdonen las personas que yo he ofendido. Pero para eso primero hay que conocerlo, y agachar cabeza ante Dios, pedir y rogar ayuda. Y sobre todo, tener fe, pedir fuerzas y orar. Quisiera que mi talento sea utilizado de la mejor manera posible. Porque puede ser que Dios espera tanto de mí si le doy amor. Todo eso son males que nos persiguen a los seres humanos.
Y la única forma de vencer eso, quizás nunca lo vas a sacar de tu vida. Te lo advierto. Quizás toda tu vida será como el aguijón que pinchó a San Pablo. Y cuando San Pablo le dijo al Señor, quítame esto que me duele, dijo, no, con mi gracia te basta. O sea, Dios permitió que ese aguijón lo persiga hasta el último día de su vida. Porque Dios sabía que donde le quitaba ese aguijón, él volvía a ser soberbio. ¿Por qué? Porque si ese aguijón se lo sacaba, él ya iba a dejar de pedirle a Dios ayuda. Lamentablemente, los seres humanos somos tan mal llevados que necesitamos a veces tener el sufrimiento al lado de uno para uno siempre ser humilde ante Dios. Y si tú reconoces tu debilidad, que es un gran paso, y te felicito que lo puedas decir públicamente, porque eso, con 26 años eres un chico muy valiente, es admirable, que no te lo escondas, cuenta con esta comunidad. Si algún día no te sientes bien porque somos muy adultos, no tengas vergüenza en decírmelo. Aquí también tu grupo de jóvenes, no sé si tú estás allá, pero si te quieres estar con nosotros, puedes ser nuestro hijo espiritual. Porque eres... Entonces, bueno, el abogado tiene 30, por si acaso. Él es abogado, él tiene 30 años. Y hay otros jóvenes que no han venido, que tienen entre 35, 34, o sea, sí, es joven. Si a San Pedro le confió en su iglesia, ¿por qué a ti no te puede confiar algo? O sea, no te sientas menos porque tienes... Porque mira, tú sufres de ira, otro sufre, perdón, no, nadie te está señalando. Otro sufre de lujuria, otro sufre de lujuria. Lujuria. Otros sufren de avaricia. Ya está, es que el dedo no me deja. Avaricia, egoísmo, hermano, egoísmo, envidia, gula, placeres. O sea, hermano, no te sientas mal, ¿ok? Puedes recuperar tu familia. Se lo dije a mi amigo que cuando iniciamos este grupo hace 4 años, en el 2022, fue en marzo del 2022, éramos 3 personas con el padre, 3. De los 3 solo quedo yo. Y el padre, obviamente, el padre Reniero. Y cuando comenzamos, nadie daba un centavo por nosotros, porque pensaban que nosotros no íbamos a hacer un grupo más parroquial de 3, 4 personas. Y lo que tú dijiste, José, es real. O sea, todos pusimos un grano de arena y pusimos fe en que San José iba a obrar. Y créanme, en 4 años que yo tengo aquí, puedo decirlo, he conocido a muchos que no han podido venir, vienen frecuentemente, otros ya se han alejado. ¿Por qué? Porque se han cambiado de casa, están en otras parroquias, pero están en el chat y dicen gloria a Dios, están presentes espiritualmente. Gente que se estaba divorciando y recuperó a su mujer y a su familia. Gente que estaba quebrada, pudo recuperar su economía, nivelarse. Gente que estaba con una enfermedad, gente que no se podía jubilar porque no cumplía las aportaciones y por eso salió un buen samaritano, lo afilió y pudo jubilarse. Aquí en este grupo ha habido muchos milagros que ha salido de aquí, muchos milagros. Y yo no conocí a San José. Entonces, ¿por qué hago esta? Porque obviamente él es nuestro patrono principal. O sea, él es el modelo de hombre que se hizo hombre a imagen y voluntad de Dios. Entonces, creo que alcanzar ese formato, ese ejemplo de parecernos más a Él, en ser fiel a tu esposa, si ahorita sientes que no la amas, porque sientes que estás acostumbrado y es una costumbre, yo te invito que le pidas a Dios en el Santísimo que te ayude a descubrir el amor hacia ella. Si hoy en día tienes un hijo problemático, una hija problemática que te está deshonrando y tú comienzas a cuestionar por qué razón he servido tanto en mi iglesia y Dios me paga así, yo te invito más bien que le preguntes a Dios, ¿para qué te pones a prueba con tu hijo o tu hija? Porque en esa prueba Dios aprueba tu amor y tu fidelidad hacia Él. Si hoy en día sientes que estás en un trabajo que te pagan lo mismo los últimos 5 o 10 años y no creces, pregúntele a Dios, ¿para qué te puso ahí? Y si ya es hora de hacer un cambio que sea su voluntad y reposar en eso,
Porque es una forma en que los talentos del Señor se activen en uno. Es una forma en que Dios también puede decir, qué humilde que es. No sé si leímos el Evangelio anteayer. Fue el día, estamos miércoles, ¿no? El lunes. Y el padre Fernando lo explicó en la homilia de la misa de 7, lo explicó perfecto. Cuando no sabemos de historia, creemos que cuando esta mujer habla de su fe y le dice al Señor, hasta los perritos reciben las migajas del Señor. Claro, todo perrito o perro era considerado todo que era pagano, todo que estaba lejos no era israelita, no era judío. Hoy tú lo leas literalmente y crees que el Señor es tan fuerte y dice los perritos, ¿no? No, es porque en esa época se decía perrito que estaba fuera de Israel. ¿Ah? Correcto. Correcto. Entonces, cuando hablamos de esto, ahí uno se da cuenta de que, perdón, claro, o sea, uno se da cuenta y uno se da cuenta cómo Dios puede en tu humildad, en tu relación secreta con el Señor, puedes tú de otra manera convencer al Señor con pequeños detalles. Y no me alargo más. Quizás todos han escuchado, porque los protestantes hablan bastante de la pelea que tuvo Jacob. ¿Se acuerdan de quién es Jacob? Jacob, que al fin de cuentas era Israel, ¿no? Jacob peleó con un ángel toda la noche. Y uno dice, pelear con un ángel, ¿cómo es esa movida, no? ¿Cómo peleó con un ángel? Y dice clarísimo la Escritura que él peleó toda la noche con el ángel por su bendición. Entonces, si usted comienza a desnudar esa historia de lo que le pasó a Jacob, o sea, uno se da cuenta que ustedes y yo, tienen que pelear su bendición. O sea, pelear en el buen sentido. Porque si eso lo unimos al Evangelio de Jesucristo, cuando dice, pidan, ¿quién me ayuda? Pidan, toquen. Entonces, Señor, si yo peleo por mi bendición y pido ayuda, y pido, vemos en Jacob cómo él peleó con ese ángel para que no le quite su bendición. Estamos llamados a ser valientes, estamos llamados a ser esforzados, estamos llamados a ser hombres de verdad, que a la primera que no me salió como yo quise, ya, me cansé, ya, no va más, ya no más iglesia, no más confesión, es una tontería, una pérdida de tiempo. Señor, usted está perdiendo su bendición. Y estamos llamados a luchar por nuestra bendición hasta el día de la muerte. Tenemos todos los días que pelear para que el enemigo no nos arrebate lo que Dios nos ha dado. Vivimos una lucha espiritual, aunque otros digan lo contrario, que es un invento de los católicos, que no hay guerra espiritual. No, Señor, está en la Biblia, el Señor lo contó y lo vivió en el desierto. Él fue tentado por el demonio y le respondió con escritura. Y no negoció y no habló más y le dijo, hasta aquí llegaste. De esa manera determinada, Jesucristo nos enseñó a pelear por tu bendición. Porque él sí, Señor, se ponía a hablar con el demonio, se jodió. Se tiraba del templo pues abajo y para demostrarle que era el Hijo de Dios. Y Jesús sabe lo que dicen los exegetas. Que donde Jesús caía en esa tentación, en creer que Jesús podía lanzarse del templo para que un ángel lo rescate, en ese momento Dios le quitaba la bendición. Y se caía del templo. Y se estrellaba. Si quería demostrarle al diablo de que él era el Hijo de Dios. ¿Cómo hizo Jesús? Jesús fue humilde y no negoció con él. Nosotros estamos llamados a no hablar con el mal, a no negociar con el mal. Y parece mentira, y sobre que con esto me extiendo un poco más, alguna vez le pregunté a un cura, que no puedo decir el nombre, y dije, ¿por qué a veces los curas parecen un poco parcos con la gente cuando viene ávida de entrar a la iglesia? Porque a veces me llama un poco la atención porque son como a veces medio esquivos, ¿no? Y me dijo, el Señor también fue esquivo. Y comenzamos a ver el Evangelio. El Señor, cuando iba a un lugar, con sus apóstoles, hacía un milagro. ¿Y qué le decía a la gente? No le cuentes a nadie.
Y cuando venían la multitud, ¿qué hace el Señor? Se iba. Se iba. Él no se quedaba ahí para que lo alaben, para que lo alcen. No, él se iba. Él se iba. Cuando fue a la sinagoga a declarar que el Espíritu del Señor estaba sobre él, él sabía bien que lo iban a apedrear, lo iban a querer matar. ¿Qué hizo yo? Él no negoció, ni siquiera se atrevió a decirle al judío principal, yo soy el Hijo de Dios, ¿qué te pasa? Te hago un milagro para que veas. Entonces, el Señor nos enseña, no lo hizo. O sea, el Señor no negocia con el que te tienta. El Señor no negocia y sí nos enseña. Entonces, si usted pasado mañana tiene que enfrentar una tentación, no negocie con la tentación, sea frontal y váyase. No tiene por qué darle explicación a nadie, váyase. Porque si usted se queda ahí, dar explicaciones para agradarle a alguien, usted se jodió, se fregó, no hay vuelta atrás y ahí usted va a permanecer. Porque muchas veces caemos en ese error. Chuta, son mis panas de toda la vida y me están invitando y yo caigo como pesado. Pero usted sabe que en esa reunión de panas, que todos son casados, discúlpeme, comienzan bien, pasan 3 horas y llaman a las chicas dulces. No, que no va a pasar nada. No nos vamos a acostar, va a ser una joda nomás recordando viejos tiempos. Y cuando se da cuenta, pasaron otras cosas. Entonces, depende de usted, querido amigo. Pero bueno, yo creo que hemos llegado.